donde se habla de este personaje antes de que pecara. Dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjense, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y esto es antes de que pecara. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Noten claramente aquí que se nos dice que este personaje, cuando fue creado, estuvo en el Edén, el huerto de Dios. Claramente, entonces, el huerto de Dios, el Edén, existió cuando fue creado Lucifer, antes de ser creado este mundo. Pero sabemos que el Edén fue transportado a este mundo porque Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Elena White dice que fue retirado poco antes del diluvio. Y la Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22 que el Edén será restaurado otra vez a la tierra. Así que lo que dice Elena G. White no es descabellado en ningún sentido de la palabra. Elena G. White dijo algo que cuando uno examina la Biblia cuidadosamente se da cuenta que ella está perfectamente en armonía con la santa palabra de Dios. Otra declaración que hace Elena G. White, que parece ser muy audaz y muy atrevida, porque ella en realidad dijo esto alrededor del año 1888, cuando los Estados Unidos no quería tener ninguna relación con la Iglesia Romana, con el Vaticano, porque el Papa Pío en esa época proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Además de eso, escribió el sílabo de errores, y los Estados Unidos inclusive rompieron relaciones diplomáticas con el Vaticano en el año 1867. Parecía que no iba a haber nunca relaciones buenas entre los protestantes y los católicos. Pero en ese contexto negativo, donde los protestantes y los católicos estaban separados y los protestantes no querían nada que ver con la Iglesia Romana, Elena G. White escribió una profecía muy interesante. En el Conflicto de los Siglos, la página 498, dice ella lo siguiente: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Noten que aquí dice que la América protestante iba a ser una imagen de la jerarquía romana, uniendo al Estado con la Iglesia. Solamente tenemos que mirar hoy en las noticias para ver cómo se está cumpliendo esta predicción que parecía ser descabellada en los tiempos de Elena G. White. Por ejemplo, podríamos mencionar el documento Evangélicos y Católicos Unidos, un documento que firmaron grandes líderes de diversas iglesias protestantes junto con líderes católicos, diciendo que debemos unir nuestras fuerzas para evangelizar al mundo. Y también decían que no debemos hacer proselitismo una iglesia con otra, sino que debemos evangelizar a aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Interesante que los evangélicos y los católicos hayan firmado este documento en 1994 de unir sus fuerzas. ¿Y qué podríamos decir de la declaración conjunta entre luteranos y católicos sobre la justificación por la fe? En el año 1517, Martín Lutero dio inicio a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Cuando él clavó sus 95 tesis sobre la catedral en Wittenberg, comenzó oficialmente, según la mayoría de los historiadores, la Reforma Protestante. Y claro, Martín Lutero fue el fundador de la Iglesia luterana.
Pero lo interesante es que en el año 1999, los luteranos y los católicos firmaron una declaración conjunta sobre la justificación por la fe. Dijeron que en realidad los problemas que existían en los tiempos de Lutero habían sido problemas de mal entendimiento, problemas de semántica, pero que básicamente los luteranos y los católicos están de acuerdo sobre la gran doctrina de la justificación por la fe. ¿Y qué podríamos decir en años recientes? La cooperación entre los protestantes y los católicos en asuntos de naturaleza social. Por ejemplo, uniéndose los católicos y los protestantes, promoviendo la oración en las escuelas públicas, levantándose en contra del aborto y también levantándose en contra del matrimonio entre homosexuales. Ahora, yo quiero dejar muy claro que la Biblia dice que debemos salvaguardar la vida de los bebés. Yo estoy opuesto al aborto y también estoy opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero es interesante que estas causas sociales han unido a los católicos y a los protestantes en un mismo campamento y los han llevado a influir sobre el Estado para que el Estado imponga el matrimonio entre un hombre y una mujer y para que el Estado prohíba el aborto. Es decir, que lo que parecía imposible en 1888, cuando escribió Elena G. de White este asunto, se está cumpliendo delante de nuestros ojos hoy en día. Ahora vamos a otra cosa que menciona Elena G. de White. Elena White explica que antes de que Jesús venga, Él va a clausurar su trabajo en el santuario celestial. Y ella dice que cuando clausure su obra intercesora en el santuario celestial, Jesús va a cambiarse sus vestiduras sacerdotales y se va a ataviar con sus vestiduras reales, es decir, se va a vestir como rey. Quiero leerles las dos citas que menciona Elena G. de White y entonces vamos a ver si lo que ella dice cuadra con la Sagrada Escritura. La primera cita la encontramos en El Conflicto de los Siglos, las páginas 671 y página 672. Dice ella lo siguiente: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Es decir, que durante la gran tribulación, dice Elena G. de White, que el pueblo de Dios tendrá que vivir sin intercesor. Ahora, ella explica que el pueblo de Dios tendrá un protector. Dios los protegerá, porque si no, no sobreviviría nadie. Pero ella explica que no va a haber nadie para interceder por el pecado durante el tiempo de angustia, entre cuando se cierra la puerta de la oportunidad y cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Dice, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. También dice en el libro La Historia de la Redención, página 424, lo siguiente: entonces vi a Jesús, que se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus mantos reales. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Fíjense que ella dice que Jesús se va a cambiar sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales cuando se cierre la puerta de la gracia para el mundo. Y alguien podría decir, Pastor Bor, ¿a dónde dice la Biblia una cosa tal? Nuevamente, si investigamos la Biblia con cuidado y usamos un poquito el sentido común y la capacidad de razonar que nos ha dado Dios, nos damos cuenta que lo que dice Elena G. de White tiene perfecto sentido bíblico. Note lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 8,
y los versículos 1 y 2. Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Aquí se nos describe lo que está haciendo Jesús ahora en el santuario celestial. Dice allí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense aquí, se nos dice que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote